Todo comenzó a desmoronarse en una tarde cualquiera de abril. El sol de Madrid caía perezoso sobre los balcones de nuestro apartamento en Malasaña, ese barrio que tanto amábamos cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. Llevábamos 7 años casados, 7 años que se habían deslizado entre mis dedos como granos de arena. Yo, Alejandro Mendoza, profesor de literatura en la universidad, siempre había creído en el amor como algo inquebrantable. Quizás fue mi ingenuidad, o tal vez las novelas que enseñaba a mis alumnos me habían hecho creer en finales donde el amor siempre triunfa. Carmen llegó tarde aquella noche, con el perfume diferente y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «El tráfico estaba horrible, cariño», dijo, dejando su bolso sobre la mesa del comedor. Era la tercera vez esa semana. Las excusas comenzaban a acumularse como platos sucios en el fregadero de una casa en abandono. Recuerdo que estaba corrigiendo los ensayos de mis estudiantes sobre García Márquez, cuando noté que su móvil vibró con un mensaje. Por un segundo, la pantalla se iluminó con un nombre: Javier. No dije nada. ¿Para qué? Las preguntas directas solo traían respuestas ensayadas. En cambio, me limité a observar, a registrar cada detalle que antes pasaba desapercibido. Los fines de semana con sus amigas se volvieron más frecuentes. Las llamadas a solas en el balcón, las miradas furtivas al teléfono cuando creía que yo estaba distraído, la forma en que se arreglaba para supuestas reuniones de trabajo, con ese vestido negro que yo le había regalado en nuestro aniversario. Todo comenzaba a dibujar un patrón que mi mente se negaba a aceptar, pero que mi corazón ya sospechaba. Nuestra intimidad se había desvanecido como el vaho en un espejo después de una ducha caliente. Ya no hablábamos de libros durante la cena, ni planeábamos viajes a la costa que nunca realizábamos. La vida se había convertido en una coreografía de saludos automáticos y besos en la mejilla que apenas rozaban la piel. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté una noche mientras cenábamos en silencio, con el televisor como única banda sonora de nuestra vida conyugal. «Sí, todo normal», respondió sin apartar la vista del plato. «Estamos con un cliente nuevo, una empresa importante. Tenemos mucha presión». Carmen trabajaba en una agencia de publicidad. Antes me contaba sobre sus campañas, los clientes difíciles, las ideas que tenía para anuncios. Ahora, todo se reducía a generalidades, como si me estuviera leyendo un manual corporativo genérico. Fue mi amigo Miguel quien, sin querer, plantó la semilla de la certeza en mi mente. Nos encontramos en una cervecería cerca de la Gran Vía, uno de esos lugares donde el ruido de las conversaciones ajenas permite hablar sin ser realmente escuchado. «Te juro que no quería decírtelo, Alejandro», murmuró, mirando su cerveza como si contuviera todas las respuestas. «Los vi en el mercado de San Miguel. Estaban muy cerca, demasiado para ser solo compañeros de trabajo. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero mi rostro permaneció impasible. Años de enseñar a estudiantes indiferentes me habían dado la capacidad de mantener la compostura, aun cuando todo se desmoronaba. ¿Estás seguro que era ella?» «Completamente. Llevaba esa bufanda roja que le regalaste en Navidad». «Lo siento, tío». Esa noche, al volver a casa, observé a Carmen dormir, su respiración tranquila, su pelo esparcido sobre la almohada como un abanico oscuro. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente mientras destrozaba lo que habíamos construido? Me senté en el sillón de la esquina de nuestra habitación, ese donde solía leer antes de dormir, y contemplé a la mujer con quien había compartido mi vida, ahora convertida en una extraña. No grité, no la desperté para confrontarla. La ira es un lujo que solo pueden permitirse quienes no tienen nada que perder. Yo tenía mi dignidad, y la preservaría a toda costa. En lugar de explotar, comencé a planear. Si ella podía vivir una doble vida, yo podía observarla desde las sombras, recopilando las piezas de su engaño hasta formar un mosaico completo de traición. Durante las siguientes semanas, me convertí en un detective aficionado. Revisé extractos bancarios, registros telefónicos, recibos olvidados en bolsillos. Poco a poco, la imagen se hizo más clara. Cenas en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, cargos de hotel
en tardes donde supuestamente tenía reuniones, llamadas a un número que se repetía con demasiada frecuencia. El dolor se transformó en una determinación fría. No sería la víctima patética, el marido engañado que grita y amenaza. Sería metódico, calculador. Mi venganza no vendría de la violencia ni del escándalo, sino de algo mucho más devastador, la verdad irrefutable presentada con calma. Mientras tanto, seguí interpretando el papel del esposo confiado. Preparaba cenas, preguntaba por su día, sonreía cuando era necesario. A veces atrapaba en sus ojos un destello de culpa, rápidamente reemplazado por esa máscara de normalidad que ambos habíamos perfeccionado. «Tengo que ir a Barcelona por trabajo este fin de semana», me dijo un jueves durante la cena. «Es por el nuevo cliente. Necesitan que presente la propuesta personalmente. ¿Quieres que te acompañe?» «Podría ser como una pequeña escapada», sugerí, conociendo de antemano la respuesta. «No, cariño, estaré ocupada todo el tiempo. Sería un desperdicio para ti». Asentí comprensivamente mientras en mi cabeza repasaba lo que ya sabía. No había vuelos reservados a Barcelona a su nombre, pero sí una reserva en un hotel a las afueras de Madrid, habitación para 2, a nombre de Javier Morales. Las piezas encajaban perfectamente en el rompecabezas de su engaño. Y pronto, muy pronto, yo también tendría mi jugada maestra. El supuesto viaje a Barcelona marcó un antes y un después en nuestra historia. Mientras Carmen hacía su maleta, yo observaba cada prenda que metía cuidadosamente. Ropa interior que nunca había visto, un perfume nuevo, ese vestido rojo que guardaba para ocasiones especiales. Sus manos se movían con una precisión ensayada, como si hubiera preparado esta escena decenas de veces en su mente. «Te llamaré cuando llegue al hotel», me dijo antes de besarme en la mejilla. Un beso frío, distante, como el que se le da a un familiar lejano en un encuentro obligado. «Que tengas buen viaje», respondí con una sonrisa que no sentía. «Te echaré de menos». En cuanto la puerta se cerró tras ella, una calma extraña invadió nuestro apartamento. El silencio no era opresivo, sino liberador. Durante meses había estado conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado. Ahora por fin podía moverme sin miedo a ser descubierto. Mi primer movimiento fue llamar a Raúl, un antiguo alumno que ahora trabajaba en una agencia de investigación privada. Nunca pensé que recurriría a sus servicios, pero la vida tiene formas curiosas de llevarnos por caminos inesperados. «No quiero fotos comprometedoras ni nada sórdido», le expliqué. «Solo necesito confirmar dónde está y con quién. Datos concretos, pruebas irrefutables». «Entiendo, profesor. Será discreto». Mientras esperaba noticias, revisé una vez más todas las pistas que había recopilado durante los últimos meses. Los mensajes de texto que había logrado recuperar de la cuenta en la nube que compartíamos. Ella nunca fue buena con la tecnología, siempre usaba las mismas contraseñas para todo. Los cargos en tarjetas de crédito, las incongruencias en sus historias. Todo apuntaba a Javier Morales, director creativo de una agencia rival. Lo había conocido en una gala del sector publicitario 6 meses atrás. Carmen había mencionado su nombre casualmente, demasiado casualmente quizás. «Es un genio creativo pero un poco arrogante», había dicho. Lo que no mencionó fueron las comidas, los cafés, los encuentros que fueron creciendo en frecuencia e intimidad. A media tarde, recibí un mensaje de Raúl. Confirmado. Hotel Alcázar, a las afueras. No Barcelona. Con un nombre que coincide con la descripción proporcionada. Envío detalles por correo. La confirmación no trajo el dolor que esperaba. En su lugar, sentí una extraña sensación de claridad, como si por fin pudiera ver el panorama completo sin la niebla de la duda. Carmen no estaba en Barcelona. Estaba a menos de 1 hora de nuestra casa, envuelta en sábanas ajenas, construyendo recuerdos que nunca compartiríamos. Esa noche, mientras cenaba solo con un libro como única compañía, recibí su llamada. «Hola, cariño. Ya estoy instalada en el hotel. La presentación es mañana a primera hora. ¿Qué tal Barcelona? ¿Hace buen tiempo?», pregunté manteniendo el tono casual. «Hace calor para ser abril».
He dado un paseo por las Ramblas antes de venir al hotel. Las mentiras fluían con tanta naturalidad de sus labios que casi podría admirar su capacidad de improvisación. Casi. Me alegro. Descansa bien para mañana. Cuando colgué, miré el informe que Raúl me había enviado. Incluía la hora de llegada al hotel, una descripción del vehículo de Javier, un Audi negro, y una breve nota. Reserva hasta el domingo por la tarde. Pidieron champán a la habitación. El sábado transcurrió con una lentitud exasperante. Corregí exámenes, preparé clases para la semana siguiente, incluso reorganicé mi colección de libros. Cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Carmen llamó 2 veces, cada conversación más breve que la anterior, cada mentira construyendo un abismo más profundo entre nosotros. El domingo por la tarde, preparé todo para su regreso. Limpié el apartamento, compré flores frescas, tulipanes rojos, sus favoritos, y abrí una botella de vino para que respirara. No por romanticismo, sino porque necesitaba estar preparado para la escena final de esta farsa. Llegó alrededor de las 8, con el cabello ligeramente húmedo por la llovizna que había comenzado a caer sobre Madrid. Su sonrisa se congeló momentáneamente al ver las flores y el vino. «Vaya, qué sorpresa tan agradable», dijo, dejando su maleta en el recibidor. «Pensé que después de un fin de semana de trabajo intenso, te vendría bien relajarte. ¿Qué tal la presentación? ¿Le gustó al cliente?» «Fue bien, aunque todavía están evaluando propuestas de otras agencias». La observé mientras se servía una copa de vino. Sus movimientos eran tensos, como si estuviera representando un papel en una obra cuyo guión no dominaba completamente. «¿Sabes? Es curioso», comenté después de un largo silencio. «Barcelona siempre ha sido una ciudad caprichosa con el clima. A veces puede llover cuando en Madrid hace sol o hacer frío cuando aquí tenemos una ola de calor». «Sí, es impredecible», respondió, llevándose la copa a los labios. «Lo más curioso es que, según la aplicación del tiempo, en Barcelona ha estado lloviendo todo el fin de semana. Una lluvia persistente, de esas que no permiten ni dar un paseo por las Ramblas». Su mano tembló ligeramente, derramando unas gotas de vino sobre el mantel blanco. Pequeñas manchas rojas que se expandieron como secretos imposibles de contener. «Tal vez la aplicación no estaba actualizada», murmuró, sin mirarme a los ojos. «Tal vez, o tal vez porque no has estado en Barcelona en absoluto, Carmen». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras que habíamos evitado durante meses. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y pude ver en ellos no arrepentimiento, sino cálculo. Estaba evaluando sus opciones, midiendo hasta qué punto yo sabía. «¿De qué hablas, Alejandro?» «Por supuesto que estuve en Barcelona». Tomé mi teléfono y abrí el correo de Raúl. Coloqué el dispositivo sobre la mesa y lo deslicé hacia ella. La imagen era clara. Carmen y Javier entrando al Hotel Alcázar. Ella con la misma ropa que llevaba cuando salió de casa el viernes. El Hotel Alcázar tiene una vista espectacular, según me han dicho. Aunque no de las Ramblas, claro, sino de la M40. A solo 30 minutos de aquí. Su rostro pasó del shock a la indignación en cuestión de segundos. Era fascinante observar cómo intentaba recomponer su narrativa destrozada. «¿Me has estado espiando? ¿Has contratado a alguien para seguirme? Eso es enfermizo, Alejandro. Invasivo». La ironía de su acusación casi me hace reír. La víctima convertida en victimario. La clásica inversión de roles del culpable descubierto. «No, Carmen. Enfermizo es mentir a la persona con quien compartes tu vida. Invasivo es traer tus mentiras a la casa que construimos juntos. Lo que yo hice fue buscar la verdad que tú te negabas a darme». Se levantó abruptamente, derribando la copa. El vino se derramó sobre la mesa como una herida abierta. «No tienes idea de lo que estás hablando. Las cosas no son tan simples. Al contrario, son bastante simples. Estás teniendo una aventura con Javier Morales desde hace meses. Has mentido. Has inventado viajes de trabajo. Has construido una vida paralela creyendo que yo nunca lo descubriría. ¿Me equivoco en algo?» Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Finalmente, dejó caer la máscara. Sus hombros se hundieron ligeramente,
como si el peso de las mentiras fuera físicamente agotador. ¿Y ahora qué? ¿Vas a gritarme? ¿A echarme de casa? ¿A montar una escena? No, Carmen, no voy a hacer nada de eso. De hecho, ya he hecho todo lo que necesitaba hacer. Me miró confundida, esperando una explosión que no llegaba. Pero yo había pasado la etapa del dolor descontrolado. Mi plan era mucho más calculado, mucho más frío que un simple arrebato emocional. La noche siguiente a nuestra confrontación, Carmen intentó hablar conmigo varias veces, primero con lágrimas, luego con promesas, finalmente con reproches. Yo me limité a escuchar en silencio, observando cómo pasaba por todas las etapas del culpable descubierto. En algún momento, cuando vio que mis respuestas no iban más allá de monosílabos, se rindió y se encerró en la habitación de invitados. Durante los días siguientes establecimos una rutina extraña de convivencia silenciosa. Ella iba a trabajar, yo a la universidad. Comíamos en horarios diferentes, dormíamos en habitaciones separadas. Cualquiera que nos viera pensaría que éramos dos extraños compartiendo un espacio por necesidad, no un matrimonio de 7 años. «Necesitamos hablar sobre lo que va a pasar», dijo una noche, cuando coincidimos en la cocina. «No podemos seguir así indefinidamente». «Tienes razón», respondí sirviéndome un vaso de agua. «Pero antes de tomar cualquier decisión hay algo que quiero mostrarte». Su rostro reflejó desconfianza inmediata. Después de todo, la última vez que le mostré algo fueron las pruebas de su infidelidad. «Te espero mañana a las 7 en La Castiza», continué. «Es importante». La Castiza era una taberna tradicional en el centro de Madrid, conocida por sus tapas y su ambiente bullicioso. Un lugar público donde ninguno de los dos podría perder los estribos. «¿Por qué no podemos hablar aquí?» «Porque lo que tengo que mostrarte no está aquí». La dejé con esa intriga, sabiendo que su curiosidad podía más que su orgullo. Efectivamente, al día siguiente, a las 7 en punto, Carmen entró en La Castiza. Llevaba un vestido negro sencillo y el pelo recogido, como si se hubiera preparado para un encuentro formal. La vi buscarme con la mirada entre las mesas, hasta que nuestros ojos se encontraron. Le indiqué con un gesto que se sentara frente a mí. Entre nosotros, sobre la mesa de madera gastada, había un sobre manila cerrado. «¿Qué es esto? ¿Los papeles del divorcio?», preguntó, intentando sonar desafiante, aunque pude detectar un leve temblor en su voz. «No exactamente. Ábrelo». Con dedos ligeramente temblorosos, Carmen abrió el sobre y extrajo su contenido. Varias hojas impresas. A medida que las revisaba, su expresión pasó de la confusión al horror. «¿Qué es esto?», susurró. Lo que tenía en sus manos era la evidencia de mi venganza silenciosa, ejecutada con precisión durante las semanas anteriores. No gritos, no escándalos, no violencia, solo consecuencias calculadas. La primera hoja contenía capturas de pantalla de correos electrónicos enviados desde mi dirección a su jefe y a la junta directiva de su agencia. En ellos había adjuntado pruebas de cómo Carmen había estado compartiendo información confidencial de campañas con Javier Morales, director creativo de la competencia. No era una mentira. En mi investigación había encontrado archivos transferidos, estrategias reveladas, todo en nombre de su romance. La segunda hoja mostraba la confirmación de una transferencia bancaria. Durante nuestro matrimonio, habíamos ahorrado para comprar una casa a las afueras de Madrid. Ese dinero, depositado en una cuenta conjunta, había sido transferido a una nueva cuenta a mi nombre, legal y legítimo, considerando las circunstancias. La tercera contenía fotos de la oficina de Javier Morales, tomadas esa misma mañana. En ellas, se podía ver claramente cómo un equipo de auditores revisaba sus archivos y computadoras. Junto a las fotos, un recorte de un correo anónimo enviado a la dirección de su empresa, detallando cómo había estado utilizando información privilegiada obtenida a través de Carmen. «No puedes hacer esto», dijo finalmente con la voz quebrada. Es vengativo». «No, Carmen. Es simplemente exponer la verdad. Tú traicionaste no solo nuestra relación, sino también la confianza de tu empresa. Javier hizo lo mismo.
Las consecuencias profesionales de vuestras acciones no son mi venganza, son el resultado natural de vuestras decisiones. Me despedirán, lo sabes, ¿verdad? Y a Javier probablemente también. Es posible. O quizás solo recibáis una advertencia severa. No depende de mí. Levantó la vista de los papeles, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Por qué así, Alejandro? ¿Por qué no simplemente pediste el divorcio? Porque durante meses me trataste como a un idiota, Carmen. Me mentiste mirándome a los ojos. Convertiste nuestro hogar en un escenario para tu actuación. No merecías la salida fácil de un divorcio rápido y limpio. Un camarero se acercó a preguntar si queríamos tomar algo. Pedí un Rioja para mí. Carmen negó con la cabeza, demasiado conmocionada para hablar. Hay algo más, dije cuando el camarero se alejó. Algo que no está en ese sobre. Su mirada se alzó, temerosa de lo que vendría a continuación. He hablado con abogados. El divorcio procederá, por supuesto, pero dados los motivos y la evidencia que poseo, mis condiciones serán bastante favorables. El apartamento, que está a mi nombre, seguirá siendo mío. Los ahorros restantes, también. Y en cuanto a la pensión compensatoria que podrías solicitar, bueno, creo que tu abogado te aconsejará no intentarlo siquiera. ¿Me dejarás sin nada? ¿Ese es tu gran plan? ¿Dejarme en la calle? No, Carmen. Te dejaré exactamente con lo que trajiste a este matrimonio. Tu ropa, tus objetos personales y la libertad de estar con quien quieras. Javier incluido, si aún nos queda algo después de esto. El camarero regresó con mi copa de vino. Tomé un sorbo, disfrutando del sabor intenso y del momento que había planeado durante tanto tiempo. Tienes hasta el fin de semana para recoger tus cosas. He reservado y pagado un apartamento para ti durante 3 meses, tiempo suficiente para que encuentres algo permanente. La dirección está en la última hoja del sobre. ¿Por qué harías eso? ¿Pagarme un apartamento después de todo esto? Porque a pesar de todo, Carmen, yo no soy como tú. No disfruto viendo sufrir a las personas que alguna vez amé. Quiero que te vayas, que desaparezcas de mi vida, pero no necesito verte destruida para seguir adelante. Se quedó mirando el sobre, procesando todo lo que acababa de ocurrir. Su mundo profesional probablemente estaba desmoronándose en ese mismo momento. Su relación con Javier enfrentaba un futuro incierto, y su matrimonio había terminado de la forma más fría posible. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Alejandro? Que en el fondo, siempre supe que eras demasiado bueno para mí, demasiado íntegro, y tal vez por eso busqué a alguien que fuera más como yo. Tal vez, concedí, terminando mi vino. O tal vez simplemente elegiste la salida cobarde en lugar de enfrentar los problemas de nuestro matrimonio. Sea como sea, ya no importa. Me levanté, dejando suficiente dinero sobre la mesa para cubrir mi consumición y mucho más. Adiós, Carmen. Espero que encuentres lo que estás buscando, sea lo que sea. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una extraña mezcla de emociones. No había gritos, no había platos rotos, no había escenas dramáticas como en las películas. Solo un final calculado, frío, proporcional al daño recibido. En la calle, el aire fresco de la noche madrileña llenó mis pulmones. Por primera vez en meses, respiré profundamente, sin el peso de la incertidumbre, sin el dolor punzante de la traición reciente. Lo que quedaba era una sensación de conclusión, de justicia administrada por mi propia mano. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Miguel, preguntando cómo había ido todo. Le respondí con una frase que resumía perfectamente mi estado de ánimo. Terminado. Ni con fuego ni con hielo, sino con la fría precisión de la verdad. Mientras caminaba hacia la estación de metro, supe que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Reconstruirme a mí mismo, redescubrir quién era Alejandro Mendoza sin Carmen, sin la traición, sin el dolor. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no parecía aterrador, sino lleno de posibilidades inexploradas. Los días siguientes a la partida de Carmen fueron extrañamente tranquilos. El domingo por la tarde, tal como habíamos acordado, vino a recoger sus pertenencias. Trajo a su hermana como apoyo moral y para ayudarla con las cajas.
Yo me mantuve en mi despacho, corrigiendo ensayos, fingiendo que los argumentos de mis estudiantes sobre el existencialismo en Unamuno eran lo más importante del mundo en ese momento. Escuché sus movimientos por la casa, el susurro de sus conversaciones, el ocasional sonido de algo cayendo. Cuando finalmente terminaron, su hermana Lucía tocó suavemente la puerta de mi estudio. «Ya nos vamos, Alejandro», dijo con voz neutra. Lucía siempre me había caído bien. Era la sensata de la familia, la que advertía a Carmen sobre sus impulsos. Me pregunté cuánto sabría de todo esto. «Está bien. ¿Necesitáis ayuda para bajar algo?» «No, ya está todo en el coche». Hizo una pausa incómoda. Ella quiere despedirse. Dejé mi bolígrafo rojo sobre los ensayos y me levanté con un suspiro. En el recibidor, Carmen esperaba junto a una última maleta pequeña. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas pálidas. Por un instante fugaz, sentí una punzada de compasión, rápidamente sofocada por el recuerdo de sus mentiras. «Adiós, Alejandro», dijo simplemente. «Lo siento. Yo también lo siento, Carmen, por ambos». No hubo abrazos, ni lágrimas compartidas, ni promesas vacías de mantenernos en contacto. Solo un intercambio de miradas cargadas de todo lo que podría haber sido y nunca sería. Y así, 7 años de matrimonio terminaron con el suave clic de una puerta cerrándose. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nuestro apartamento, que nunca había sido espacioso, ahora parecía enorme y vacío. Las paredes blancas, antes acogedoras, me recordaban a las de un hospital. Estériles, impersonales. Me serví un whisky y vagué por las habitaciones, notando los huecos que habían dejado sus objetos. La mitad del armario vacía, los espacios en la estantería donde antes estaban sus libros de arte y fotografía, el gancho en el baño donde solía colgar su bata de seda. Esa noche dormí en el sofá. No podía enfrentarme a nuestra cama, mi cama ahora, con el fantasma de su ausencia tan reciente. Los días se convirtieron en semanas con una monotonía casi reconfortante. Universidad, casa, corrección de exámenes, preparación de clases, alguna cena ocasional con Miguel o con compañeros del departamento que intuían que algo había pasado, pero eran demasiado discretos para preguntar directamente. Madrid seguía su ritmo frenético alrededor de mi pequeña isla de soledad. Un mes después de la partida de Carmen, recibí la primera consecuencia profesional de mi venganza. El director de su agencia, un hombre llamado Ernesto Varela con quien había coincidido en algunas cenas de empresa, me llamó para tomar un café y charlar. Nos encontramos en una cafetería cerca de Cibeles, un lugar neutral y público. «Carmen ya no trabaja con nosotros», me informó después de los saludos protocolarios. «No sé si estabas al tanto». Me lo imaginaba. La información que proporcionaste era comprometedora. Removió su espresso con gesto pensativo. «Créeme que no fue una decisión fácil. Era una de nuestras mejores creativas». «Entonces, ¿por qué querías verme, Ernesto? ¿Para informarme de su despido o para reprocharme haberlo provocado?» Se permitió una sonrisa tensa. «Ni lo uno ni lo otro. Quería agradecerte». Su respuesta me desconcertó. Esperaba resentimiento, quizás incluso una advertencia velada sobre las consecuencias de involucrar a su empresa en mis asuntos personales. «Gracias a tu información pudimos detectar una fuga importante. No era solo Carmen. Había toda una red de filtraciones hacia varias agencias competidoras. Llevamos meses perdiendo cuentas importantes sin entender el porqué». Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó hacia mí. «Esto es para ti. Una pequeña muestra de agradecimiento». Dentro había una tarjeta de Ernesto y un cheque con una cantidad considerable. Lo miré con confusión. «Es la recompensa estándar que damos a quienes nos ayudan a identificar riesgos para la empresa», explicó. «Completamente legal y documentado. Considéralo una consultoría externa». Esa noche, mirando el cheque sobre mi mesa, reflexioné sobre los giros inesperados del destino. Mi acción, motivada por el dolor y el deseo de justicia, había tenido consecuencias que nunca imaginé. Me pregunté si Carmen sabría que había sido parte de algo más grande que una simple indiscreción, si comprendería que su traición había tenido dimensiones que ni ella misma podía prever.
Deposité el cheque al día siguiente, no por codicia ni por satisfacción, sino porque representaba un cierre, una validación externa de que mi dolor tenía fundamento, de que no había actuado desde la irracionalidad. Con ese dinero hice dos cosas. Contraté a un decorador para renovar completamente el apartamento y doné una parte sustancial a una fundación que trabajaba con jóvenes en riesgo de exclusión, enseñándoles oficios creativos. La renovación del apartamento fue más que estética, fue terapéutica. Cada pared repintada, cada mueble reemplazado, cada espacio reconfigurado, era un paso más hacia mi reconstrucción personal. El lugar donde habíamos vivido nuestros momentos felices y nuestras mentiras ya no existía. En su lugar, surgió un espacio que reflejaba quién estaba empezando a ser. Alguien más austero, más centrado, más auténtico. En la universidad, mis clases adquirieron una nueva intensidad. Hablaba de la traición en Otelo, del honor en el Cid, del amor idealizado en la Celestina, con una pasión que sorprendía a mis estudiantes y a mí mismo. La literatura, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en el espejo donde procesaba mis propias experiencias, donde las diseccionaba y las comprendía. Fue durante esa época cuando comencé a escribir, no con la intención de publicar, sino como forma de exorcizar los pensamientos que me asaltaban en las noches solitarias. Empecé con entradas de diario, reflexiones desordenadas sobre lo sucedido. Gradualmente, esas notas fueron tomando forma de relatos, ficciones que se inspiraban en mi experiencia, pero la transformaban. La elevaban más allá del drama personal hacia algo con resonancias universales. Una tarde de domingo, mientras revisaba estos escritos, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar? Es importante, Javier. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué podría querer decirme el hombre que había destruido mi matrimonio? ¿Qué podría ser tan importante como para contactarme directamente? Mi primer impulso fue ignorarlo, bloquear el número y seguir con mi vida. Pero algo me detuvo. Una curiosidad que no era malsana sino casi antropológica. ¿Qué motivaba a un hombre como él? ¿Qué lo hacía pensar que yo estaría dispuesto a escucharlo? Dime dónde y cuándo, respondí finalmente. Acordamos vernos en el Parque del Retiro, junto al estanque. Un lugar público, neutral, lleno de gente en un domingo de primavera. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, sentado en un banco, con la mirada fija en los botes que navegaban torpemente por el agua. Era la primera vez que lo veía en persona. Más allá de fotografías, un hombre de unos 40 años, atractivo de manera convencional, vestido con esa elegancia estudiada de quien trabaja en publicidad. Me senté a su lado sin saludar. Durante unos minutos, ninguno habló. Observamos a las familias, a las parejas, a los turistas que pasaban frente a nosotros, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba silenciosamente en aquel banco. Perdí mi trabajo, dijo finalmente, sin apartar la vista del estanque. Y probablemente mi carrera en publicidad. Nadie quiere contratar a alguien con mi historial reciente. No sentí satisfacción al escucharlo. Tampoco lástima. Solo una extraña sensación de distanciamiento. Como si estuviera escuchando el problema de un personaje en una de esas series que Carmen y yo solíamos ver juntos. Supongo que Carmen también, comenté. Sí. Está trabajando en una tienda de ropa ahora. Temporalmente, dice ella. Hizo una pausa larga. Ya no estamos juntos, por cierto. Terminó hace 2 semanas. Esta información debería haberme provocado algo. Vengativa satisfacción, tal vez, o quizás un resurgimiento del dolor. Pero lo único que sentí fue una leve curiosidad. ¿Por qué me cuentas esto, Javier? ¿Qué esperas conseguir? Se giró por fin para mirarme. Tenía los ojos enrojecidos, con ese aspecto de quien no ha dormido bien en mucho tiempo. Necesitaba verte, hablar contigo, entender qué exactamente, por qué lo hiciste así, tan calculado, tan frío. Podrías haber gritado, podrías haber armado un escándalo, podrías habernos denunciado directamente por espionaje industrial, pero elegiste este camino.
Este método que nos destruyó profesionalmente pero que mantuvo todo en silencio. Medité mi respuesta. No le debía explicaciones, pero darlas podría ser otra forma de cerrar este capítulo. Porque la dignidad no grita, Javier. No necesita escándalos ni dramas. La verdadera venganza no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve con elegancia. El verano llegó a Madrid con su característica ferocidad. Las calles se convertían en hornos de asfalto durante el día, y las noches apenas ofrecían un respiro. La mayoría de mis colegas habían huido a la costa o a sus pueblos natales, pero yo decidí quedarme. Había descubierto que el Madrid estival, con sus terrazas sombreadas y sus parques casi vacíos, tenía un encanto especial. La ciudad, normalmente frenética, adoptaba un ritmo más pausado que se adaptaba perfectamente a mi estado de ánimo. Mi rutina se había simplificado. Sin clases que impartir, dividía mi tiempo entre la escritura, que había pasado de ser terapia a convertirse en pasión, y largas caminatas por barrios que apenas conocía. Fue durante una de estas exploraciones cuando sucedió algo inesperado. Había descubierto una pequeña librería en Lavapiés, uno de esos establecimientos que parecen existir fuera del tiempo, con estanterías que llegan hasta el techo, y un dueño que conoce cada libro como si fuera un viejo amigo. Me había convertido en cliente habitual, visitándola al menos una vez por semana para sumergirme entre sus tesoros polvorientos. Aquel día de julio, mientras examinaba una edición antigua de poemas de Antonio Machado, escuché una voz a mi espalda. «Disculpe, ¿podría alcanzarme aquel libro? El de cubierta azul, arriba del todo». Me giré para encontrarme con una mujer de unos 30 y tantos años, cabello oscuro recogido en un moño descuidado y gafas de montura gruesa. Señalaba hacia una estantería demasiado alta para ella. «Claro», respondí, estirándome para alcanzar el volumen. Era un ejemplar de 100 años de soledad, con el lomo gastado por múltiples lecturas. «¿García Márquez?». Ella sonrió, tomando el libro con algo parecido a la reverencia. «Para mi clase. Soy profesora de literatura en secundaria». «Yo también soy profesor», comenté, «en la universidad». «Lo sé», respondió ella, sorprendiéndome. Al ver mi expresión confusa, continuó. «Asistí a una de sus conferencias el año pasado, sobre la influencia de Don Quijote en la literatura contemporánea. Fue fascinante». Así comenzó mi amistad con Elena Sáez, una amistad que nació entre libros y se desarrolló a través de largas conversaciones en cafeterías con aire acondicionado, refugios perfectos contra el calor implacable. Elena era viuda. Su marido había fallecido 3 años antes en un accidente de tráfico, y tenía una hija de 7 años, Lucía, a quien ocasionalmente traía a nuestros encuentros. Había algo refrescante en hablar con alguien que no conocía mi historia reciente, que no me miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad que detectaba en mis conocidos comunes con Carmen. Con Elena, podía ser simplemente Alejandro, el profesor apasionado por la literatura, no el hombre traicionado y vengado. Una tarde, mientras compartíamos una mesa en una terraza cerca de la Plaza Mayor, Elena me preguntó sobre mis escritos. Le había mencionado mi afición, pero nunca había compartido nada con ella. «Me gustaría leer algo tuyo algún día», dijo, con esa franqueza directa que la caracterizaba. «No creo que te gustara. Son historias bastante personales». «Las mejores historias siempre lo son», respondió, «incluso cuando las disfrazamos de ficción». Esa noche revisé mis escritos y seleccioné uno de los relatos menos autobiográficos. Trataba sobre un hombre que descubría que toda su vida había sido una elaborada mentira construida por quienes le rodeaban. Una parábola transparente sobre la traición, pero lo suficientemente estilizada como para no resultar obvia. Se lo envié por correo electrónico con cierta aprensión. 3 días después, Elena me llamó. «Necesito verte», dijo con una urgencia en su voz que me alarmó. «¿Puedes venir al Café de Oriente en 1 hora?» Cuando llegué, Elena ya estaba allí, con mi relato impreso y lleno de anotaciones en los márgenes. Su expresión era seria, casi profesional. «Esto no es solo ficción, ¿verdad?», preguntó directamente sin preámbulos. Consideré negarlo, mantener la fachada, pero algo en su mirada me dijo que sería inútil.
No, no lo es. No completamente. ¿Quieres contarme la verdad detrás de la historia? Y así, en una tarde de agosto, le conté todo a esta mujer que apenas conocía desde hacía unas semanas. Le hablé de Carmen, de Javier, de las mentiras, de la investigación, de mi venganza calculada. Hablé durante horas vaciándome de una forma que no había hecho con nadie, ni siquiera con Miguel. Elena escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente o frunciendo el ceño en los momentos más dolorosos del relato. ¿Y ahora cómo te sientes?, preguntó cuando finalmente terminé. Vacío, o más bien, liviano, como si hubiera estado cargando un peso que ya no está. La venganza no cura, Alejandro, solo cambia la naturaleza del dolor. No busqué curarme con ella, respondí. Solo equilibrar la balanza. Elena guardó silencio durante un largo momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, dijo algo que me dejó perplejo. Creo que deberías publicar tus relatos. ¿Qué? Tienes talento y una historia poderosa que contar. No literalmente la tuya, sino esa experiencia transformada en arte. La traición, la dignidad, la reconstrucción. Nadie querría leer eso. Te equivocas. Todos hemos sido traicionados de alguna forma. Todos entendemos el impulso de venganza y la necesidad de dignidad. Es universal. En los días siguientes, la sugerencia de Elena se instaló en mi mente como una semilla persistente. Revisé mis escritos con ojos nuevos, reorganizándolos, puliéndolos. Lo que había comenzado como terapia personal comenzaba a tomar forma de algo más ambicioso. Un conjunto de relatos interconectados que exploraban las múltiples caras de la traición y sus consecuencias. Fue en septiembre cuando recibí una noticia que sacudió mi recién encontrada estabilidad. Carmen había solicitado una reunión a través de nuestros abogados para discutir algunos asuntos pendientes relacionados con nuestro divorcio, que estaba en sus etapas finales. Según mi abogado, había insinuado la posibilidad de impugnar la división de bienes, alegando que la transferencia de nuestros ahorros había sido bajo coacción. Es un farol, me aseguró mi abogado, un hombre pragmático llamado Rafael. No tiene caso, pero tendremos que reunirnos. La reunión se programó en su despacho, un bufete elegante cerca de la Castellana. Llegué temprano, determinado a mantener la compostura que tanto me había costado reconstruir. Carmen apareció 10 minutos tarde, visiblemente nerviosa, pero tratando de ocultarlo tras una fachada de fría profesionalidad. Alejandro, saludó con un asentimiento seco. Carmen. Los abogados tomaron el control de la conversación discutiendo tecnicismos legales que apenas escuché. Mi atención estaba en Carmen, que parecía más delgada, con círculos oscuros bajo los ojos apenas disimulados por el maquillaje. Parte de mí, una parte que creía muerta, se preocupó por ella. La otra parte, la dominante, se mantuvo alerta, esperando la trampa. Finalmente, tras media hora de discusiones estériles, Carmen interrumpió a su abogado. ¿Podríamos hablar en privado, Alejandro? Solo 5 minutos. Mi abogado me miró, cuestionando silenciosamente. Asentí. 5 minutos. Los abogados salieron, dejándonos solos en la sala de reuniones con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. ¿Qué quieres realmente, Carmen? Esto es una pérdida de tiempo para ambos. Ella respiró profundamente antes de hablar. Quiero pedirte perdón, no por las formalidades del divorcio, sino de verdad, por todo. Su sinceridad me desconcertó. Esperaba manipulación, quizás incluso lágrimas calculadas. No esta vulnerabilidad genuina. Gracias, supongo, pero no cambia nada. Lo sé. No espero que lo haga. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice. No solo a nuestro matrimonio, sino a ti como persona. Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. He estado en terapia, tratando de entender por qué hago lo que hago, por qué saboteo las cosas buenas en mi vida. No supe qué responder. Esta versión reflexiva de Carmen era desconocida para mí. También quería decirte que retiro cualquier reclamación sobre el dinero. No tengo derecho a él. Mi abogado insistió en intentarlo, pero no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? De cerrar esto correctamente.
de reconocer que tu reacción, aunque dolorosa para mí, fue justa, no violenta, no cruel, solo justa. Sus ojos se humedecieron. Podrías haberme destrozado públicamente, Alejandro. Podrías haber hecho que todos me odiaran. En cambio, solo expusiste la verdad a quienes necesitaban saberla. El reloj en la pared marcaba el final de nuestros 5 minutos. Pronto los abogados regresarían. Carmen, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Espero que encuentres lo que buscas, de verdad. Y lo decía en serio. El rencor que había alimentado durante meses parecía haberse disipado en algún momento sin que me diera cuenta, reemplazado por algo similar a la compasión. No porque la perdonara completamente, sino porque ya no necesitaba que sufriera para sentirme completo. Los abogados regresaron y la reunión concluyó rápidamente con Carmen retirando formalmente sus objeciones. Mientras salíamos del edificio, ella me detuvo una última vez. «He oído que estás escribiendo», dijo. «Miguel me lo contó». «Sí, algo así. Me alegro. Siempre tuviste historias que contar». Sonrió débilmente. «Espero leerlas algún día». La vi alejarse entre la multitud de la Castellana, su figura perdiéndose entre trajes y maletines. Una parte de mi pasado que finalmente se desvanecía, dejando no un vacío doloroso, sino un espacio para algo nuevo. Esa noche llamé a Elena. «¿Sigues pensando que debería publicar mis relatos?» «Más que nunca», respondió sin dudar. «Entonces necesito tu ayuda, para editarlos, para ser honesto con ellos sin ser cruel. ¿Por qué yo? Porque ves la verdad, pero también ves más allá de ella». El invierno llegó a Madrid con una inusual capa de nieve que transformó la ciudad en un paisaje casi irreal. Desde la ventana de mi estudio, contemplaba los tejados blancos mientras daba los últimos retoques al manuscrito. Después de meses de trabajo intenso, de revisiones constantes, de discusiones apasionadas con Elena sobre cada párrafo, cada matiz, cartografía de la traición, estaba terminado. El título había sido Idea de Elena. «¿Por qué es eso lo que has hecho?», me explicó una tarde mientras revisábamos el borrador final en mi apartamento recién renovado. «Has mapeado el territorio del engaño, de la pérdida, de la reconstrucción. Como un cartógrafo emocional, la colección de relatos seguía a diferentes personajes enfrentándose a distintas formas de traición: matrimonial, profesional, amistosa, familiar. Todos ellos inspirados en mi experiencia, pero transformados por la alquimia de la ficción en algo más universal, más poliédrico. El protagonista de mi historia personal, el profesor engañado, aparecía solo en uno de los relatos, y no era ni el más extenso ni el más intenso. Fue Elena quien contactó con una pequeña editorial especializada en literatura de calidad. Su dueña, Marta Lizana, había sido compañera suya en la facultad y mantenían una amistad sólida. «Le gustará», me aseguró Elena. «Tiene debilidad por las voces auténticas». Y así fue. Tras leer el manuscrito, Marta me citó en su oficina, un espacio acogedor lleno de libros y plantas en el barrio de Chueca. «Quiero publicarlo», me dijo directamente. «No será un bestseller, pero encontrará a sus lectores». La noche antes de enviar el contrato firmado a la editorial, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente me sorprendió tanto que tuve que leerlo 2 veces. Javier Morales. «Alejandro, puede que te sorprenda recibir noticias mías después de nuestro último encuentro en el Retiro. Quizás te sorprenda aún más saber que me he mudado a Valencia, donde he empezado de cero. Ya no trabajo en publicidad. Después de meses buscando sin éxito, terminé aceptando un puesto como profesor en una escuela de diseño. La ironía no se me escapa. Ahora enseño a jóvenes creativos la importancia de la ética profesional, entre otras cosas. Te escribo porque Carmen me contó sobre tu libro. No los detalles, solo que estabas escribiendo sobre experiencias transformadas en ficción. Quería que supieras que, si necesitas mi permiso para incluir algo relacionado conmigo, lo tienes. No pido leerlo antes, ni influir en cómo me retratas. Solo quiero que sepas que no me opondré a tu derecho a contar tu verdad. También quería decirte que, en estos meses de reflexión forzada, he comprendido la magnitud de lo que hicimos.
No solo el engaño, sino cómo lo hicimos. Las mentiras elaboradas, el desprecio por tu inteligencia, la traición profesional además de la personal. Tu respuesta, que en su momento me pareció desproporcionada, ahora la veo como algo casi poético en su precisión. No busco tu perdón, ni siquiera una respuesta a este correo. Solo quería que supieras que tu lección sobre la dignidad fue recibida, aunque tardíamente. Suerte con el libro. Javier. Leí el mensaje varias veces, inseguro sobre cómo me hacía sentir. No era exactamente satisfacción, pero tampoco indiferencia. Quizás era la sensación de que un círculo se cerraba, de que incluso quienes me habían dañado habían sido transformados por la experiencia, igual que yo. No respondí al correo esa noche, ni en los días siguientes. Algunas comunicaciones no necesitan respuesta para ser completas. La primavera trajo consigo la publicación de Cartografía de la Traición. Como Marta había anticipado, no fue un fenómeno comercial, pero encontró una recepción cálida en círculos literarios. Las reseñas destacaban la honestidad descarnada y la complejidad emocional de los relatos. Un crítico escribió que el libro explora la traición no como un evento, sino como un territorio con su propia geografía, sus propias leyes físicas, sus propios habitantes. La presentación se realizó en una librería cercana a la universidad. Fue un evento íntimo, con unas 30 personas, principalmente colegas, algunos estudiantes y amigos. Miguel estaba allí, por supuesto, mirándome con orgullo no disimulado. Elena se sentaba en primera fila, con Lucía a su lado, dibujando concentrada en una libreta. Mientras leía fragmentos seleccionados, noté una figura en el fondo de la sala. Carmen había venido, discreta, sin anunciarse. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella inclinó la cabeza en un gesto que contenía reconocimiento, tal vez respeto. Yo continué leyendo, sintiendo una extraña calma. Después de la presentación, entre copas de vino y felicitaciones, Carmen se acercó. Llevaba un libro en las manos, mi libro, que había comprado en la mesa de entrada. ¿Me lo firmarías?, preguntó con una sonrisa tentativa. Era la primera vez que nos veíamos desde aquella reunión en el despacho del abogado, 6 meses atrás. Se veía mejor, más en paz consigo misma. Claro, respondí tomando el libro. ¿A nombre de quién? Una pequeña broma que disipó la tensión residual. Ambos sonreímos. Felicidades, Alejandro, es un gran logro. Gracias por venir. No tenías que hacerlo. Quería ver cómo terminaba la historia, dijo ella, con una honestidad que me conmovió. O cómo continuaba, más bien. No tuvimos una larga conversación. No hacía falta. Le firmé el libro con una dedicatoria sencilla. Para Carmen, que involuntariamente me enseñó el poder de la verdad. Con respeto, Alejandro. Después de que se marchara, Elena se acercó a mí con 2 copas de vino. Eso fue interesante, comentó pasándome una de las copas. ¿Estás bien? Perfectamente, respondí, y era cierto. Ver a Carmen ya no despertaba dolor ni resentimiento. Era como encontrarse con un personaje de un libro que habías leído hace mucho tiempo. Reconocible pero distante, parte de otra narrativa. La noche terminó tarde, con una cena improvisada en un restaurante cercano con Elena, Miguel y su esposa, Marta de la editorial, y un par de colegas de la universidad. La conversación fluyó entre risas, literatura, planes futuros. En algún momento, mientras Elena contaba una anécdota de sus estudiantes, nuestras manos se encontraron bajo la mesa. Un gesto pequeño pero significativo, como el inicio de un párrafo en una nueva página. Días después, recibí un sobre en mi casillero de la universidad. Contenía una carta manuscrita de Carmen y una fotografía que no había visto en años. Nosotros en Granada, durante nuestro viaje de luna de miel, sonriendo frente a la Alhambra. En el reverso de la foto había escrito: «Fue real, aunque luego lo estropeara. No todo fue mentira». La carta decía: «Querido Alejandro, he leído tu libro de principio a fin, 2 veces. Me vi reflejada en personajes que no eran exactamente yo, pero que llevaban fragmentos de nuestra historia. Fue como mirarme en un espejo roto.
Cada fragmento mostraba una versión diferente pero reconocible de mí misma. No busco reabrir heridas ni justificarme. Solo quería decirte que tu libro me ha ayudado a entender mejor no solo lo que te hice a ti, sino lo que me hice a mí misma. Has convertido nuestro dolor en algo significativo, algo que tal vez ayude a otros a navegar sus propias traiciones, tanto las recibidas como las infligidas. Entre líneas, encontré lo que quizás sea tu venganza más sutil y poderosa: la compasión. No me retrataste como un monstruo, sino como un ser humano profundamente imperfecto, alguien que lastima porque está lastimada, alguien capaz tanto de amor como de traición. Y en esa honestidad equilibrada encontré una forma de perdón que no merezco, pero que agradezco profundamente. Te deseo toda la felicidad posible en tu nueva vida. He notado cómo te mira esa profesora que estaba en primera fila, y cómo la miras tú a ella. Hay algo genuino allí, algo que nosotros perdimos mucho antes de que descubrieras mis engaños. Con afecto y respeto, Carmen P.D. La foto es tuya. No para que te aferres al pasado, sino para que recuerdes que hubo momentos buenos que nadie puede borrar, ni siquiera yo con mis errores. Guardé la carta en mi escritorio, junto a los primeros borradores de Cartografía de la Traición, no como un tesoro ni como una herida, sino como un documento más en la historia que me había llevado hasta aquí. Esa tarde, mientras corregía ensayos en mi despacho de la universidad, recibí una llamada de Elena. «Tengo una propuesta», dijo sin preámbulos. «Lucía quiere ir este fin de semana a Toledo. Dice que necesita ver el entierro del conde de Orgaz para un trabajo de la escuela. ¿Te apetece acompañarnos? ¿Como guía turístico o como...?» Dejé la pregunta en el aire súbitamente inseguro. «Como lo que quieras ser, Alejandro», respondió ella, con esa franqueza que había llegado a valorar tanto. «Como amigo, como compañero de viaje, como lo que decidamos ser el uno para el otro». «Me encantaría», respondí, sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. «Hace tiempo que no visito Toledo». «Perfecto, saldremos temprano. Y trae tu cuaderno. Quizás encuentres inspiración para tu próximo libro». Mientras colgaba, miré por la ventana de mi despacho. El sol de la tarde bañaba los edificios de la universidad con una luz dorada. En algún lugar de la ciudad, Carmen leía mi libro, encontrando retazos de nuestra historia transformados en arte. En Valencia, Javier enseñaba a jóvenes estudiantes lecciones aprendidas dolorosamente. Y aquí estaba yo, contemplando un fin de semana en Toledo con una mujer que me había enseñado a mirar hacia adelante, sin negar el pasado. La vida continúa su curso, pensé, pero no como un río que simplemente fluye, sino como un novelista que escribe, página tras página, capítulo tras capítulo, siempre con la posibilidad de un giro inesperado, de un nuevo comienzo, incluso después de la traición más profunda. Y esa, quizás, era la venganza más dulce de todas. No solo sobrevivir, sino prosperar. No solo perdonar, sino transformar. No solo cerrar un libro, sino comenzar a escribir uno nuevo, con lecciones aprendidas y cicatrices que ya no duelen sino que cuentan historias.